Bueno, bienvenidos a este programa de Debate Santel. Hoy vamos a hablar de la ruralidad en la educación. Y tenemos invitadas a la profesora docente Yasmín Flores. Está haciendo una especialidad en Argentina sobre este tema. Y también tenemos a doña Patricia Rojas, que está en el Mochuelo Bajo, que es una zona ya rural de Bogotá. Vamos a hablar de ese tema y con los panelistas estamos con el don Andrés Ortúa, el director del DILE, y con el profesor y catedrático Juan Carlos Jaime. Bienvenidos. Les doy la bienvenida y gracias por estar acá en este espacio. Gracias, amor. Gracias. Bien, bueno, yo estamos esperando a la doctora Jenny, ella que va a conectarse, está en este momento en sesión en la JAL, pero a ver si de pronto saca un momentico para que nos salude. Bueno, yo quisiera entrar al tema y preguntar cómo se ha sentido en la ruralidad la pandemia, cómo la han sufrido, cómo la han vivido o están al otro lado. Le preguntaría primero a doña Patricia sobre este tema porque pues está aquí en Bogotá y ahora ya vamos con doña Yasmín. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación que ustedes me hacen a este espacio pues tan interesante de compartir saberes y experiencias. Mi nombre es Patricia Rojas, yo estoy trabajando en el Colegio Rural José Celestino Mutis, llevo más o menos 12 años en el territorio rural. Y la pandemia pues ha sido una situación muy complicada para nuestros estudiantes, las familias del territorio, porque se han presentado pues problemáticas económicas fuertes para las familias, la problemática de las personas que viven en el campo, de no poder solucionar su problema económico, el pan de cada día, o las otras familias que viviendo en la zona urbana pues tienen trabajos inestables y la pandemia lo que hizo fue pues desubicarlas totalmente, quedaron desempleados a nivel de salud. O sea, hay una serie de problemáticas que la pandemia lo que hizo fue aflorar muchas cosas en el territorio, ¿sí? Nosotros tuvimos muchas experiencias de estudiantes que tuvieron que retirarse, no estuvieron conectados por mucho tiempo, problemáticas de salud, problemáticas económicas bastante fuertes en el territorio. Y para nosotros los docentes pues también fue una experiencia nueva, fue una experiencia fuerte porque fue coger otras formas de buscar llegarle a nuestros estudiantes, de conectarlos, de rescatarlos, de apoyarlos, y pues fue bastante fuerte, pero también bastante bonito porque nos hizo acercarnos mucho a las familias del territorio rural. Bien. Yo le pregunto a doña Yasmín, ¿cómo lo han pasado por allá por Argentina? Y usted que está haciendo su especialidad en lo rural, ¿qué nos puede aportar y cuáles han sido las soluciones que ellos han dado en esos temas que se puedan aplicar aquí en Colombia? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. La ruralidad, empezaría diciendo que la ruralidad en Argentina y en Colombia presenta diferencias muy grandes en cuanto a lo como es concebido el campo, por las dinámicas económicas especialmente. Acá no hay una concepción del campesinado, en la mayoría del territorio argentino no se concibe una concepción del campesinado como se entiende en Colombia. La mayoría la gran parte del territorio son propietarios, pocos dueños, y se usa para la exportación. Esto en la mayoría del territorio. Las regiones que están hacia arriba, hacia el norte argentino y hacia frontera con Brasil, sí tiene dinámicas parecidas a las colombianas, pero el resto del país no. Por lo tanto, hay como grandes diferencias. Sin embargo, en cuanto a las problemáticas, persisten las mismas que mencionaba la profe, que son también
las que se evidencian allá. Hablo por el caso de Nocaima y la región del Gualibá especialmente. La falta de conectividad, la falta de infraestructura en las escuelas, y la contrariedad que hay entre las políticas públicas que se han desarrollado y se han tomado. Por ejemplo, hay tabletas y hay computadores, pero no hay conectividad o no hay luz en muchas regiones. La distancia también, el tema del desplazamiento que mencionábamos hace un momento, largos tramos. Este país tiene una gran concentración de la población en las ciudades, especialmente en Buenos Aires, y en el territorio hay grandes extensiones de tierra que son propiedad de una sola familia, familias que viven en otros países, en Europa incluso, y que acá tienen trabajadores que se las cuidan, pero la mayoría son pocos hijos y las escuelas entonces son muy distantes, con grandes problemas, ¿no?, que también se enfrentan por la cuestión climática, las estaciones. Entonces en época invernal es muy complejo en la Patagonia porque es muy distante y porque hay hielo, y eso genera otras dinámicas que son pues diferentes, pero dificultan los procesos de los niños y las niñas, y también de la continuidad de los jóvenes, especialmente con la educación secundaria y la educación superior. Bueno, bien, gracias. Pues sí, son realidades diferentes, ¿no? Yo le quiero preguntar al doctor Andrés Ortúa sobre la ruralidad. Pues, ¿qué conoce usted? Cómo la Secretaría está asumiendo lo que le corresponde a Bogotá, y desde el punto de vista, ahí veíamos inclusive las fotos de muchachos en puestos tomando al aire libre las clases. Entonces, pues todo eso aquí en Colombia pues es continuo, los desplazamientos, o sea, la ida a tomar clases a veces toca pasar hasta ríos y todo ese tipo de cosas. Entonces la ruralidad es un poquito difícil. Supongo que la conectividad pues también es un poquito complicada. Doctor Ortúa, usted quisiera que nos interviniera sobre este tema con toda la sabiduría, y además que usted está haciendo una maestría y está haciendo algo que tiene que ver con ese tema. Bueno, Jorge, muchas gracias. Pues yo la verdad no trabajo en la ruralidad, no es mi tema. Bueno, primero buenas tardes, porque no hemos saludado a la audiencia. Un saludo muy especial a la audiencia de Santel Radio y Televisión en esta oportunidad, en este último programa del 2020 de Debates en Educación. Agradecerle por supuesto a usted, don Jorge, al equipo de transmisión de este importante medio en nuestra localidad de Puente Aranda, a mi compañero de panel y partner en este ejercicio, Juan Carlos, y por supuesto a nuestras dos invitadas que son muy importantes y que, digamos, nos están dando un valioso aporte, digamos, en este tema de la ruralidad, a Patricia y por supuesto a mi muy querida Yasmín. En ese sentido, yo quisiera señalar que pues, el tema de ruralidad para la política pública educativa en la ciudad se ha convertido en un asunto preponderante. Nosotros tenemos como plan de desarrollo, es meta plan de desarrollo, la consolidación de la política educativa rural de la ciudad, que es una deuda histórica de la administración distrital. Voltear la mirada, tener una política definida, unos recursos definidos para los temas de ruralidad, y es por esa razón que las localidades que tienen colegios rurales han venido generando acciones precisas para las comunidades de nuestra ciudad. Pero también vale la pena señalar que las dificultades en tiempos de pandemia no han sido menores. Si en la ciudad, que cuenta con la posibilidad de conectividad, que cuenta con la posibilidad de ir a sacar una fotocopia cerca, se ha complicado, pues imaginen ustedes el tema para las poblaciones rurales. Tan diferente es, por ejemplo, que nosotros en varios programas hablamos acá del tema del bono alimentario. Nosotros en varios programas hablamos del bono alimentario, que se le está dando un bono alimentario para los niños y niñas de la localidad, de los diferentes colegios. En el caso de las zonas rurales se entregó paquete alimentario a domicilio
para las familias, porque no podíamos decirle a los padres que fueran a cambiar al supermercado, porque dentro de nuestra lógica tenemos el supermercado a donde podía redimirse el bono alimentario. En la zona rural ese supermercado no está. Claro. Entonces, por esa razón, por ejemplo, la entrega de bono alimentario fue diferente. Pero todo esto es para decirles que, por supuesto, que la política distrital en esta administración, de acuerdo al plan de desarrollo aprobado por el Consejo de Bogotá en mayo pasado, queda establecido como metaplan la consolidación de una política educativa rural que nos permita el fortalecimiento y el cierre de brechas sociales en la zona rural a la zona urbana, porque claramente está establecido que tenemos una brecha y tenemos un tema de distancia y unas dificultades para consolidar, digamos, el ejercicio pedagógico. Entonces, en ese sentido, pues la administración comienza a hacer un plan y el año entrante ya comenzamos a ejecutar esta metaplan que tenemos en el plan de desarrollo distrital. Ok, doctor Andrés. Para Juan Carlos, y para que cierre esta primera vuelta, desde el punto de vista de la docencia y lo que usted representa como panelista de este programa, ¿qué aporte podemos tener a la ruralidad? ¿Qué sabe usted y cuáles son los principales problemas que usted ha detectado? Gracias. Bueno, primero un saludo para el profe Andrés, la profe Yasmín, la profe Patricia, a don Jorge y la audiencia. Contarles que soy hijo de colegio rural, mi bachillerato es rural y tengo grandes experiencias y aprendizajes de ese proceso. Conozco las problemáticas del campo y cuestiono bastante que la ley 715 volviera o hiciera una reforma donde un directivo termina siendo responsable de 7 o hasta 10 sedes en el campo, muchas de ellas distantes. O sea, voy a problemas antes de la pandemia, pero que es necesario tenerlos en cuenta porque se agudizan en este momento. Colegios, obviamente, con pocos orientadores, casi ni uno a veces, sin docentes de inclusión, docentes que tienen que asumir 4 o los 5 grados con diferentes áreas, aplicando el modelo escuela nueva, muchas veces, o la gran mayoría, en medio del conflicto. Entonces, ese panorama previo en la ruralidad, pues está, ¿no? Yo creo que con lo que dice Patricia, la pandemia lo que es aflorar unas realidades, son muchas veces veredas distantes, en temas de conectividad o de movilidad, y con agravantes como, por ejemplo, ya vimos el problema de los paperos, pero que es parte de la crisis económica y social del campesinado en Colombia, donde se importan, a diferencia de Argentina que exporta, aquí se importan alimentos, 14 millones de toneladas al año, desde café, a papa, pollo, o sea, la producción agrícola totalmente destruida. Entonces, son campesinos con una situación económica adversa, sumándole a eso que con la ley del agua, la ley de páramos y la ley forestal los despojaron de sus aguas, de sus territorios. Entonces llega la pandemia y obviamente es una crisis compleja, ¿cierto? Porque no es el campo que tiene un autosostenimiento agrícola, sino por el contrario, una dependencia agrícola, y eso hace más compleja la situación. En ese orden de ideas, importante lo que se menciona en términos de indagar la necesidad de lo que está promoviendo la profe Yasmín, una política pública en educación rural. Lo que dice el profe Andrés, en el caso de Bogotá, darle mucha fuerza a la educación rural, porque hoy la educación rural tiene mucho que aportar para la transformación social, transformar esas condiciones adversas, que indudablemente en el campo son mayores que en la ciudad también están, pero en el campo son mayores, y qué interesante que la educación aporte a resolver esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, las mismas dinámicas de cómo generar una soberanía alimentaria, una seguridad alimentaria y una diversidad alimentaria, porque hoy desafortunadamente tenemos monocultivos, tenemos semillas transgénicas, tenemos toda la persecución de semillas certificadas por medio de las patentes, y todo eso no puede estar al margen de la educación. Yo creo que la educación, y ojalá que aquí en Bogotá desde ahí se fortalezcan currículos o proyectos educativos que aporten a resolver los problemas del campo. Hoy aquí en Sumapaz tenemos una riqueza hídrica amenazada, porque está amenazada el páramo está amenazado por multinacionales de diferente orden,
E insisto, las comunidades educativas, en medio de la pandemia y posterior a ella, pues tenemos que generar apuestas distintas de transformación. Diría en general eso como para abrir el debate, don Jorge y compañeros de panel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y entramos al tema de las soluciones. ¿Cuáles serían las soluciones? Y también la conectividad, cómo se solucionaría lo de la conectividad mientras se soluciona todo este problema de la pandemia. Bueno, regresamos en unos segundos y retomamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Perdón, disculpen. Bueno, bienvenidos. Entonces la pregunta viene para la profesora, la docente Yasmín. ¿Cómo se ha solucionado ese problema de las conectividades por allá en esas regiones? ¿Con qué tipo de tablets? ¿Cómo ha bajado el internet? ¿El internet satelital es útil para allá? ¿O cómo lo están haciendo para mirar aquí cómo se puede aplicar y qué beneficios podría tener? ¿O también estamos en la misma situación allá en otro país, en Argentina? Bueno, Argentina tiene unas condiciones, unas conquistas sociales que ponen otro piso en cuanto a cierta garantía de derechos básicos, de derechos humanos. Sin embargo, presenta grandes problemáticas muy similares a las que tenemos en América Latina, ¿no? Hace parte de la región todas las dinámicas de pobreza. Ahorita hay una preocupación muy grande porque el 50% de la juventud y la niñez se encuentra en condición de pobreza. Entonces, pues son dinámicas también muy complejas y sumado a, bueno, y este país es federal, entonces hay mucha diferencia en cuanto a la dinámica de la ciudad autónoma de Buenos Aires y el resto del país. Hay una disputa constante entre la ciudad y las provincias por recursos, por asignación de recursos en cada provincia y en cada lugar. Así que las provincias que menos gente tiene, que son las provincias más empobrecidas, son a quienes menos se les destinan recursos porque son quienes menos votos ponen para las elecciones. Entonces, ese problema es muy complejo. Recientemente hubo una polémica por un punto de coparticipación, entonces las dinámicas en la ciudad son bien distintas al resto del país. También en cuanto a los gobiernos y las líneas ideológicas que se siguen. Así que todo esto para decir, ¿no?, que en la ciudad
se asignaron tablets y computadores hace varios años atrás. Cada niño y cada niña tiene su portátil, hay todo un sistema que ya se venía incorporando. En las clases presenciales se usaba mucho la tecnología, hacían los docentes y las docentes hacían clases presenciales con las computadoras, investigaciones ahí. Entonces ahí no hubo como tanto cambio. Sin embargo, durante los últimos años se venía presentando una situación muy compleja que se agudizó y que también sumado a la pandemia, pues produjo una serie de otras problemáticas con la conectividad, y es que el sistema de reparación de las computadoras estaba siendo muy lento. Entonces las familias, a algún niño o niña se le dañaba una computadora y tenía que hacer un proceso para poderlo mandar a arreglar. Acá todas las cuestiones de tecnología son costosas, así que si recurrían al servicio asignado por la ciudad, tardaban mucho tiempo, y bueno, y vino la pandemia, entonces se encontró a muchos niños y niñas que aún teniendo computadores los tenían dañados, no tenían el cargador, tenían la cita para dentro de 6 meses, así que acá en la ciudad eso generó muchísimas problemáticas, y también muchos niños y niñas que no pudieron conectarse, porque, pues bueno, por los servicios de internet y demás. Sin embargo, la política nacional fue un decreto que tuvo el actual gobierno, fue suspender el pago de todos los servicios de internet. Es decir, las familias durante toda la pandemia no se paga el internet, así que eso, se congelaron las tarifas de todos los servicios de Fiber, de todas las empresas de conectividad y telefónicas. Entonces eso de alguna u otra manera ayudó también y ha servido como para poder sortear un poco el proceso en la ciudad. En el resto del país también han estado, lo que decía, hay tablets y computadoras, pero hay regiones donde no hay luz o es difícil la conectividad por los lugares, por las distancias, y también se ha recurrido ahorita hace poco se promulgó una ley para el aporte, un aporte a las grandes fortunas. Entonces, se decidió que las personas, 9.000 personas, que son las que más plata tienen en el país, aportaran, y se supone que esos recursos van a ir destinados para la educación, entendiendo que va a ser muy difícil retomar las clases ya en lo rural, porque las escuelas no tienen las condiciones para cumplir con todos los protocolos de higiene y demás. Sin embargo, pues por ahora hay lo que decía, se marca mucho la diferencia dependiendo de las provincias. Porque las regiones patagónicas, por ejemplo, son regiones que tienen mucho dinero, entonces las condiciones de la Patagonia son muy diferentes a las condiciones del norte. En la Patagonia, la verdad que todo el gremio del magisterio tiene condiciones muy buenas, y asimismo también los niños, sin embargo, presentan las dinámicas geográficas y climáticas que le juegan, digamos, en contra. Ya, ok. Doña Patricia, ¿y aquí en nuestro país, cómo podemos hacer un paralelo en este caso? Pues mira, yo escuchándola, pues, se veían cosas, o sea, situaciones totalmente diferentes, ¿sí? Partiendo, por ejemplo, de la conectividad, ¿sí? La conectividad, lo que decía la profesora, que no se paga internet o se suspende. Aquí eso ha sido nomás en lo urbano, el internet ha sido un problema gravísimo. En lo rural la situación es mucho más difícil porque internet en la presencialidad no lo teníamos,
¿sí? El colegio tiene hasta cierto espacio, tenía internet, el resto no tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué se estaba haciendo? Las familias lo que hacen es tener un plan, ¿sí? O pagar 5.000 pesos, 10.000 pesos para poder enviarle la tarea al profesor, ¿sí? Y en ningún momento hubo una solución real por parte del Estado para mirar solucionar ese problema, ¿sí? Inclusive cuando se dio un beneficio por parte del Estado para el colegio en este momento de la pandemia, pues nosotros como docentes les sugeríamos pues a algunos de los rectores que invirtieran, por ejemplo, en planes para darle a las familias, ¿sí? Para que ellos pudieran trabajar. De igual manera, los chicos en la ruralidad, o sea, el nivel de pobreza es grande, o sea, los chicos, tener un celular de gama media es escaso, o sea, no lo hay, ¿sí? Los celulares que tienen muchas de las familias son celulares que emplean solamente para la comunicación, y cuando se viene esta situación de la pandemia, pues no les va a servir porque tiene que mandar imágenes, porque se buscaba conectarse a internet, a Zoom, a una plataforma, y no les permitía ese tipo de cosas, ¿sí? No, mucho menos una tablet o un computador. Varios de los docentes y del mismo sindicato se estaba pidiendo pues que se les garantizara a los chicos por lo menos tener la tablet o que se le diera algunos computadores que existían en los colegios. En algunas localidades se dio y se les entregó computadores o se les entregó tablets a los chicos, pero igual, sin conectividad, pues ellos se quedan con la tablet ahí y pues no les va a servir para nada, porque el problema fundamental de la conectividad es bastante grave y nunca se ha solucionado, y hasta el momento no se da una salida real, ¿sí? Las familias y los docentes han apelado a toda la creatividad para lograr conectarse, ¿sí? Los docentes con los recursos propios se están conectando, están buscando, están llamando. Inclusive nosotros, por ejemplo, en el territorio lo que hemos tratado de ubicar algunas familias que sabemos que no tenían ni siquiera un celular, el lograr llevarles un celular, el lograr llevarles un mercado, porque el beneficio, por ejemplo, lo que estaba comentando don Andrés de Ortúa del beneficio de darles el mercado, darles el bono, no les llegaba o les llegaba tarde, o había unas situaciones, por ejemplo, en el colegio nosotros teníamos familias que viviendo en el territorio rural, ¿sí? Por lo que el colegio donde yo estoy es del borde urbano rural, ¿sí? Es el límite. Entonces muchos chicos quedaban registrados para ir con el bono y tendrían que ir a cambiar ese bono, pues bajar a Bogotá para lograr cambiar ese bono, ¿sí? Entonces, profe, ¿cómo hacemos para que nos den el mercado? Porque en el territorio lo que se hacía era darle el mercado a las familias. O sea, situaciones muy, muy complejas que no se han solucionado y que siguen persistiendo en la situación, ¿sí? De invertir, es importante invertir en esta parte de la tecnología, invertir en el internet, invertir en la alimentación, en lograr mantener las familias en la renta básica que tanto se ha pedido. Estos sectores de la zona rural requieren esa renta básica, porque muchos hay un nivel de desempleo grandote en los territorios. Y lo otro que nosotros hemos tratado de hacer, y que lo comentaba el profesor Juan Carlos, tiene que ver con esa apuesta que se da a nivel de mirar los currículos, ¿sí? Antes de la pandemia, se sigue impartiendo una educación que no tiene ninguna diferencia entre lo rural y lo urbano. Entonces repetimos nosotros esquemas de la ciudad y venimos y los repetimos aquí en el campo, ¿sí? Cuando las necesidades, las prioridades, los intereses de la familia son otros.
¿sí? Y terminamos repitiendo ese tipo de cosas. Entonces hay una apuesta fuerte que hay que trabajarle, que nosotros en el territorio rural, algunos de los docentes del territorio rural, no solamente en Mochuelo Bajo, sino en Mochuelo Alto, en Pasquilla, se está tratando de mirar esto, ¿sí? Y es realmente apuntarle a una educación que le sirva a las familias de la zona campesina, ¿sí? Inclusive que los chicos que llegan, porque nosotros tenemos más del 50% de los chicos que llegan a la zona, al colegio, son chicos que vienen de la ciudad. Y es cómo convertimos la educación rural en una alternativa, ¿sí? Que realmente les brinde un proyecto de vida diferente a nuestros estudiantes y realmente solucione y haga valer el campo, la vida en el campo, las condiciones del campesino, ¿sí? Que son fundamentales, y es a través de una apuesta curricular que realmente permita eso. Nosotros por mucho tiempo, yo les comentaba a ustedes, yo llevo 12 años en el territorio rural, pues se trabaja una propuesta que tiene que ver con la pedagogía por proyectos, y en la pedagogía por proyectos y la enseñanza al aprendizaje, cómo a partir de la investigación en el aula, nosotros empezamos a generar unas apuestas realmente que reivindican el campo, que reivindican la vida en el campo. Y era a partir de empezar a generar unos saberes, a un diálogo de saberes con los campesinos, con la comunidad educativa, que permitiera realmente construir un conocimiento que le diera el valor al campesino, ¿sí? Hay cambios, hay transformaciones en las políticas educativas en donde vuelven otra vez, y entonces se plantea que volvamos otra vez a una educación por asignaturas, un conocimiento nuevamente dividido, cuando se había logrado hacer un conocimiento interdisciplinario a partir de la investigación en el aula, investigar. Entonces yo sí creo que hay que seguirle como construyendo esa apuesta con las comunidades campesinas y con nuestros estudiantes, de investigar esos territorios y empezar a darle salidas desde la escuela al territorio rural, ¿sí? Entonces son tres elementos fundamentales que hay que empezar a pensarlo en la política pública. Uno, que tiene que ver con todo la infraestructura, la inversión, ¿sí? Dos, que tiene que ver con toda esta parte de la tecnología, el internet. Y tres, que tiene que ver con esa apuesta realmente que les sirva a los intereses de los campesinos. Y no ver el territorio como un territorio en venta, ¿sí? Como lo que está sucediendo, por ejemplo, en Sumapaz. En Sumapaz se quiere mostrar al territorio como ese territorio de ese ecoturismo, de irse a mostrar el territorio más como una apuesta de vender el territorio, sino al contrario, como se llegan a dar soluciones frente a las situaciones que tenemos nosotros en los territorios. Lo que es Ciudad Bolívar tiene una problemática bastante fuerte, y es el botadero Doña Juana y el campo minero industrial. Son dos problemáticas bastante fuertes que están afectando el ambiente, que están afectando las comunidades, que le están cambiando el paisaje, ¿sí? Y que están atentando contra la vida y la dignidad de los campesinos. Y la escuela tiene un papel fundamental que permitiría empezar a ver esos territorios, a apropiarse de esos territorios desde la investigación y desde una apuesta que realmente se piense en los territorios rurales. Yo estoy aquí escribiendo. Gracias. Bueno, yo pensaría entonces, y me pareció una frase que usted dijo al principio, que los profesores con recursos propios a veces financian las conectividades de los muchachos, o con recursos propios consiguen los celulares para llevárselos. Entonces, pues eso es un compromiso de ustedes bastante alto, pero que también muestra hasta dónde los maestros se han comprometido con todo este proceso.
También usted plantea que las prioridades en lo rural son diferentes a las prioridades que hay en el campo, entonces que hay que tener en cuenta ese tema para poder manejar este proceso. Y exige y solicita que haya una renta básica, porque muchas de las personas que están en esas regiones pues perdieron el empleo y no tienen las necesidades básicas cumplidas, y por eso se requiere desde su punto de vista la renta básica. Y lo mismo tener diálogos con los saberes de los campesinos, no enfocarlos con diálogos con saberes de la ciudad, sino con los campesinos. Plantea usted que hay que tener una infraestructura tecnológica enfocado a los campesinos, y cómo afecta todo el botadero de Doña Juana y la industria que hay alrededor de todo este sector donde ustedes está afectando fuertemente al sector rural y a los estudiantes. Yo le preguntaría al profesor, al doctor Ortúa, con esta posición que ha planteado la profesora Patricia, ¿usted qué siente? ¿Cómo lo ve y qué se puede solucionar? Pues bueno, yo creo que lo que dice la profesora Patricia es muy cierto. O sea, yo no sería como desconocer la realidad. Yo creo que necesitamos cada vez más que el trabajo de las escuelas rurales esté localizado. Hay un autor que a mí particularmente me gusta mucho de la filosofía latinoamericana, que se llama Rodolfo Kusch. Y sin duda Rodolfo Kusch es uno de los autores más importantes frente a la importancia de habitar. Él dice que en oposición a la filosofía occidental, que se trata de ser, primero antes de ser debemos aprender a habitar la tierra, en concomitancia, digamos, con el respeto que nos merece el lugar en el que vivimos y el medio por el cual vivimos. Y en ese sentido, pues la ruralidad hoy nos ofrece el alimento, el agua, el medio ambiente, el oxígeno, las condiciones de vida para la ciudad. Gente muy valiosa, y sin duda yo creo que es una deuda histórica con la ruralidad la que tiene este país. Hace mucho tiempo se necesita una reforma agraria, se necesita una ayuda sustancial para el campesinado. No puede ser que un campesino que hace su cultivo de papa durante muchos meses tenga que salir a la carretera a regalar la papa, mientras estamos trayendo papa de Bélgica y de Holanda por toneladas. Es decir, esto no tiene sentido, es decir, esto no tiene presentación. Esto es una vergüenza, o sea, para ponerlo en otros términos. Y ese tema económico, pues de alguna forma es sustancial. Yo creo que necesitamos cada vez más una escuela que enseñe a habitar este territorio, una escuela que sea pertinente a las necesidades de las comunidades, una escuela, hablábamos con Yasmín esta semana, una escuela que además es el centro de la presencia, que es en muchos lugares es la única presencia del Estado, pero además como la única presencia del Estado que es la forma de gubernamentalidad. Es decir, la escuela rural hoy es la forma que tenemos para el manejo cultural y el manejo social en muchas comunidades. Y esto nos lo enseñó Orlando Falsborda también hace bastantes años ya. Entonces, yo creo que acá tenemos un reto muy importante, y es que la vuelta a lo rural y tener el sentido de la escuela como forma y como representación del Estado es muy importante, y para eso la escuela cada vez más necesita lo que la profesora Patricia acaba de señalar: un currículo localizado, recursos de conectividad. También aquí tendríamos una pregunta que también la hablamos con Yasmín estos días, y es una formación de maestros específica. Por ejemplo, puede ser que necesitemos una formación de maestros exclusiva para los temas de lo rural, y que cada vez más desde allí podamos generar alternativas y vertientes pedagógicas que estén situadas en lo rural. Yo creo que aquí hay que seguir pensando cómo fortalecemos, pero también hay unas decisiones políticas que son de fondo y que no tienen más espera. Y esto de que no tienen más espera es, por ejemplo, lo que acabo de señalar,
una reforma agraria, unas condiciones dignas para el trabajo del campo, unas condiciones también, digamos, de salud, de educación, de bienestar social, de integridad, de apoyo también a las familias, y seguir, yo creo que fortaleciendo hoy lo rural es un asunto fundamental. La noticia, el titular de esta semana, don Jorge, que no lo podemos pasar por alto, es: el agua comienza a cotizar en la bolsa de Nueva York. Yo creo que esa es la noticia de esta semana. Que el agua comience a cotizar en la bolsa de Nueva York quiere decir que se va a convertir en un recurso fundamental, y que en 4 o 5 años el recurso hídrico, que está, por cierto, en las zonas rurales, en las zonas campesinas, pues se va a volver un asunto fundamental, no solo de riqueza, sino de poder en el mundo. Colombia tiene las condiciones para seguir fortaleciendo esto. Yo creo que hay que ponerle todo el ojo al tema de los páramos, de los ríos, de las fuentes hídricas en adelante a nuestro país, y por supuesto que la escuela también sea portadora de esos derechos ambientales. Son derechos de cuarta generación, pero los derechos ambientales en lo rural son fundamentales hoy por hoy. Bien, pues yo creo, hoy vi cómo usted, doctor Ortúa, va a coincidir con Juan Carlos Jaime. A veces ustedes tienen visiones distintas, pero yo creo que lo de la reforma agraria, lo de que la escuela es la única presencia del Estado en el campo, que ustedes lo pudieron descubrir con la profesora Yasmín, que hay que formar profesores con lo específico en lo rural, que hay que tener condiciones dignas de todo tipo para los profesores y alumnos en lo rural, y que el agua comienza a cotizar en la bolsa de Nueva York. Pues eso ya requiere una respuesta de Juan Carlos. ¿Cómo ve esa posición del profesor Ortúa, donde ustedes ya están coincidiendo, se están volviendo amigos y tienen las mismas ideas? No, nosotros somos parceros. Siempre, no, hemos generado muy buenas discusiones, incluso fíjense, profe Yasmín y profe Patricia y audiencia, que hemos concluido que en Puente Aranda necesitamos una revolución educativa, con todo lo que ello implica, y por eso estamos pensando en la mesa de educación alternativa para la localidad. Pero igual sucede en el sector rural y en el campo, ya se mencionaban las problemáticas, y lo que sucede hoy es un despojo mayor, incluida el agua, y yo creo que hoy tenemos que hablar también de una revolución agraria, con todo lo que ello significa, y creo que hoy, después de la pandemia y en medio de ella, saber combinar educación, revolución educativa y revolución agraria, combinarla hoy es urgente, porque es cierto lo que dice el profe Andrés, es vergonzoso lo que está pasando, es una deuda histórica, y hoy los medios de vida como el agua se mercantilizan de una manera desvergonzante. Y yo creo que como magisterio, como investigadores, como Secretaría de Educación, como líderes sociales, como habitantes urbanos, no podemos darle la espalda al campo. Por lo contrario, necesitamos aportarle todo nuestro saber, toda nuestra profesión, todo nuestro proceso educativo a resolverlo. Por eso educar para la transformación social tiene que plasmarse concretamente. Y ya Patricia, la profe Yasmín, el profe Andrés exponían lo necesario de esos currículos contextualizados, mirar las problemáticas que hay, volver a retomar una serie de prácticas comunitarias de la ruralidad, de afros, indígenas, campesinos, que enriquecen mucho nuestra vida. Saber habitar ahí, como dice el profe, yo sí creo que eso es clave, volver a tener una visión armónica, si se quiere, con la naturaleza, que haga resistencia al despojo en la que vivimos. Y con certeza allí hay una riqueza que nos da también para las apuestas pedagógicas, hasta el punto que la comunagogía, para colocar ahí un solo ejemplo, no es la única, tiene gran parte es de experiencia rural, de la vivencia de los campesinos, porque son los que nos pueden ir dando, y de los indígenas y los afros, dando una ruta como desde el urbano podemos también aportar a ello. Entonces, no creo que hay unas coincidencias, obviamente, porque la realidad es tan evidente, a la cual lo que nos interesa es empezar a tejer. Específicamente sobre la conectividad, es difícil en alguna medida porque implicaría colocar
internet satelital en cada hogar campesino, y que esto hiciera parte del derecho básico a la educación, porque pagar 100.000 pesos mensual por eso es imposible. Y contarle, recordarle a nuestra población que antes nuestras antenas satelitales eran nuestras, como lo era Telecom. Hoy son de multinacionales extranjeras que qué les importa el campesinado, ¿no? Les interesa el negocio. Entonces yo creo que es un poco difícil, yo creo que sí nos toca ir pensando en el caso del campo, cómo mantener la educación presencial con garantía. Yo creo que hay que hacerlo, yo creo que eso hay que hacerlo, garantizar la vida de la comunidad educativa. De lo contrario seguirán los niños por allá en los árboles tratando de conectarse. Personalmente he tenido mucha experiencia en el campo y es difícil la conectividad, o sea, totalmente es difícil. Yo creo que sí es necesario un reto, y de acuerdo con lo que hizo el profe Andrés, y recordar que entre la ADE y la Secretaría hubo un acuerdo para la ruralidad, fortalecer la ruralidad, y creo que desde Bogotá se puede avanzar en ese aspecto, en fortalecer la educación rural en los ámbitos que ya se mencionaron como parte de la solución. Y creo que esa apuesta nos corresponde a todos y a todas meterle, como se dice, el hombro, y de nuestra parte estaremos allí como magisterio aportando lo que se puede hacer desde lo educativo. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a la última pausa y regresamos a las conclusiones finales del programa, de este debate tan interesante sobre lo rural en la educación. Regresamos en unos segundos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Ripley Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, profesora Yasmín, la conclusión final de este panel y en lo rural, usted que viene de una región en Boyacá, le entendí yo, ¿cuál es su conclusión final en la cual nos puede aportar para que este problema se solucione y lo que usted está haciendo allá en su maestría? Entonces, ¿cuál sería la conclusión final que nos regala en unos 2 minuticos? Nos la cuente, por favor. Sí, como le comentaba, soy de Nocaima, Cundinamarca. Eso, Nocaima. Entre La Vega y Villeta, es más fácil ubicarlo por ahí. Nocaima tiene unas condiciones particulares, rápidamente lo cuento, tiene una normal superior. Entonces, ahí con este tema de la formación docente, creo que ligándolo con lo que mencionaba ahorita la profesora Patricia Rojas, es necesario el diálogo entre quienes están en las aulas y quienes están en la parte administrativa, porque pareciese que las directrices van por un lado y las necesidades en los territorios son otras. Sin duda se hace muy necesario pensarse y construir y apostarle a la consecución de una política pública educativa
reconociendo las dinámicas de los contextos, son muy diferentes, porque creo que el problema también radica en que cuando se habla de la ruralidad, se entiende de una ruralidad homogénea, y la ruralidad no es homogénea, o sea, cada ruralidad, cada contexto, cada vereda incluso es diferente, es muy diferente el contexto de una escuela, de una zona ganadera, a una zona donde se cultivan frutas, o una zona cafetera. Las dinámicas son muy diferentes. Entonces creo que es muy necesario empezar a dialogar y generar espacios de diálogos reales y constantes en la comunidad educativa. Aprovecho para contar, nosotros tenemos un proyecto que surge en la pandemia, se llama El Escaño, y es a través de la radio. Hoy en día está sirviendo como plataforma para que docentes de Nocaima y de algunas otras regiones hagan y den continuidad a sus clases a través de la radio, porque la radio volvió a ser uno de los canales más que más llegan a las casas. Así que quizá por ahí creo que fortalecer todas estas herramientas, no solamente tecnológicas en cuanto a computadores y demás, sino también radiofónicas. Claro, yo sí le propongo al doctor Ortúa y a la señora Patricia sobre ese tema, pues que cuenten con Santel. Aquí podemos abrir los campos para hacer educación, tanto en radio como en televisión, y manejamos todo lo que son redes sociales, de tal manera que lo podamos hacer. Hay que colaborar en el país para que salgamos de toda esta situación tan difícil. Bueno, profesora Patricia, ¿cuál es su conclusión final en 2 minutos sobre este tema? Bueno, yo creo que un elemento clave, y es lo que se ha venido planteando aquí, es que hay que construir, consolidar una política pública rural, ¿sí? Pero ¿cómo se construye una política pública rural? ¿Sí? No desde la parte administrativa o sentado en un escritorio, sino es realmente yendo a los territorios, es consultando a las comunidades, ¿sí? Es mirando qué es lo que está pasando allí, visibilizando las acciones que se están dando allí en los territorios. Es la única manera que nosotros vamos a lograr una política pública real, en la medida que se tengan en cuenta y que sea centrada en todo lo que tiene que ver con las comunidades rurales, porque lo que ha pasado, lo que se ha venido desarrollando, por ejemplo, frente al plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Las comunidades han clamado en el territorio rural que los tengan en cuenta, ¿sí? Y que se construya con ellos, ¿sí? Y cuando se llega allí a los territorios, yo he estado en algunas de los conversatorios o de las socializaciones que se dan, no se tiene en cuenta la realidad de los territorios, ¿sí? Y entonces se construye una política pública aislada, y inclusive se llega a imponer una serie de cosas que no corresponden. Entonces, fuerte, hay que meterle a una política pública que sea realmente concertada con las comunidades. 2, es importante trabajar un currículo también que corresponda a los territorios. Nosotros hablamos de los PIER, ¿no? Que son los proyectos educativos institucionales rurales, ¿sí? Y es de esa misma manera, a partir de visibilizar lo que se está haciendo realmente en los colegios, ¿sí? Porque no se parte de cero, porque hay toda una historia que se está desarrollando en estos territorios. Hay que visibilizar los territorios en todos los lugares de Colombia. Es fundamental eso. 2, es urgente que ahorita con la nueva normalidad en la que estamos, se está planteando, es fundamental que se empiece realmente a brindar las herramientas a las comunidades rurales para que puedan estar vinculadas a la educación, ¿sí? Y las herramientas son concretas, ¿sí? Es tener conectividad, y es que se invierta en conectividad, que se invierta en los medios tecnológicos. Es fundamental hacer eso, porque la situación como va es que nuestros chicos de la ruralidad
se han tenido que aislar, se han tenido que dejar de vincularse a la educación, ¿sí? Y es una realidad. Y de igual manera, pues elevar ese nivel académico. Eso es uno. Lo otro, yo sigo reiterando, lo digo por las familias, por lo que yo he vivido con nuestros chicos en los territorios, la situación económica de nuestros estudiantes es grave, ¿sí? Hay familias que fuera de que no tienen empleo han tenido COVID porque les ha tocado ir a otro lugar, ¿sí? Y no han podido. Entonces se necesita de manera urgente una renta básica para las comunidades que se puedan desarrollar allí. Y de igual manera, pues la conectividad no solamente para las familias, sino para los mismos profesores, ¿sí? Todos nosotros los profesores no tenemos la situación para seguir apoyando muchas cosas desde nuestro bolsillo. La colectividad, mire, hay compañeros nuestros que tienen problemas reales, fuertes de conectividad, que no pueden permitirle desarrollar una clase virtual con los chicos. Porque los medios no se lo dan, porque aquí en la ciudad también la situación es bien complicada. Entonces sí pienso que es fundamental eso. Lo otro que también se mencionaba aquí es la mesa rural, ¿sí? Se está planteando, y yo estaba escuchando en los acuerdos que se llegó con la ADE que se plantea de una mesa rural. Es fundamental una mesa rural, pero una mesa rural que realmente le dé la participación a las comunidades, ¿sí? Y que no sea una cuestión burocrática como se convierte en algunos de los territorios, ¿sí? Solamente ir allá, mandar a un profesor, el profesor que crea, pero realmente no se construye y se termina supliendo una serie de cosas que realmente no construyen. Entonces yo sí creo que tenemos, como lo dice el doctor Andrés de Ortúa, es que sí tenemos una deuda real con nuestras comunidades y tenemos que apostarle a nuestras comunidades y a todos los sujetos que forman parte y que están construyendo en la educación rural. Gracias, profesora Patricia. Doctor Ortúa, su conclusión sobre este tema, lo que ha planteado doña Yasmín y doña Patricia, para ir cerrando el programa para que se aliste Juan Carlos. Profesor Ortúa. No, simplemente, don Jorge, pues hay un proceso también de la administración en ese tema de consultas, que es el tema de la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, donde tenemos también 1 millón de ideas por educación, y por supuesto que ellos van a canalizar todo el tema de la comunidad. Una de las líneas específicas de la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana es precisamente la educación rural y la política educativa rural, que parte de los maestros, las maestras, los actores de la comunidad, padres de familia, estudiantes, líderes comunales, frente al tema de educación rural. Y yo creo que esa es una muy buena oportunidad para pensarnos desde allí la política educativa rural, porque es un tema misional dentro del plan de desarrollo de la alcaldía. Y también señalar pues, que yo creo que también es muy importante dentro de la estructura organizacional y todo el tema de pensarnos lo pedagógico en lo rural, pues pasa también por la importancia que los maestros realicen procesos de sistematización, procesos de organización de la información que nos permita consolidar esas apuestas y sobre todo visibilizar esas experiencias pedagógicas. Cuando Angélica algún día termine su tesis, yo creo que va a ser uno de los aportes, cómo debemos reflejar la experiencia, digamos, de los maestros y de las maestras frente a ese ejercicio. Angélica, Yasmín, dentro de ese ejercicio, porque no sabe de quién estoy hablando, para terminar de consolidar, digamos, ese ejercicio de las voces de las comunidades a propósito de la política pública educativa rural. Me parece que esa es una apuesta muy interesante que puede traer unos réditos importantes, insisto, cuando algún día termine ese proceso. Y muchas gracias a todos, como ya estamos de cierre, entonces desearles a toda la audiencia una feliz Navidad, un venturoso año 2021, que nos vaya mejor el año entrante, por supuesto, que sea, pues va a haber más trabajo, pero que sea mejor el año entrante para todos y todas, y de verdad que deseándoles lo mejor. Seguramente hablaremos, pero para la audiencia, para el programa, pues también desearle todo lo mejor a la comunidad que nos sigue y que está atenta a la difusión de nuestro programa de debates semanal por Santel Radio y Televisión. Muchas gracias.
Gracias, doctor Andrés. Juan Carlos, como siempre usted le pone la vela a la torta, le pone el moñito al cierre de este tema, y yo le dejo a usted 2 minutos para que concluya sobre este tema de la ruralidad. Sí, no, gracias. Yo creo que hay unas grandes coincidencias, que los problemas de la ciudad no se resuelven si no tenemos en cuenta resolver los problemas de la ruralidad, ¿cierto? Ya sea el problema de los medios de vida como el agua, ya sea el problema de la alimentación, ya sea el problema del conflicto, y eso implica que desde lo educativo aportemos, como por ejemplo las escuelas como territorios de paz, los currículos contextualizados que aporten a resolver problemas de diferente orden que hay en las comunidades, una academia y una institucionalidad dándole de frente, aportando, no la espalda, a las problemáticas que están allí. Ahí la investigación juega un papel relevante. Y finalmente, generar proyecciones de largo aliento para poder generar unas deudas históricas, incluida la reforma agraria, que está pendiente, indudablemente, los problemas de salud, de seguridad social, de desarrollo cultural, de universidades en lo rural, es decir, una serie de derechos fundamentales que aún hoy, siglo XXI, en el campo no están. Y nosotros y nosotras, desde la ciudad y desde el educativo, debemos y podemos aportar. Finalmente, agradecerle a Santel, al profe Andrés, a las compañeras Patricia y Yasmín que nos acompañan, a la audiencia que ha estado con nosotros durante este año, por sus opiniones, por escucharnos. Esperamos seguir tejiendo el territorio, desearles un fin de año con mucha salud, sobre todo, que es lo fundamental, y muchas fuerzas para seguir configurando apuestas de transformación social, que este medio de comunicación nos da una ventana para conocernos, conversar y proyectar esos sueños. Un abrazo para todos y todas, que tengan unas vacaciones, un fin de año y un próximo año con muchos éxitos en el sentido de transformación social y cultural. Buenas tardes. Gracias, profe. Doña Patricia me está pidiendo una intervención cortica sobre algún tema. Entonces siga, doña Patri. Sí, yo quería mencionar algo, y es que decirle a la audiencia y a los panelistas aquí presentes que nosotros como docentes del territorio rural queremos volver al territorio, queremos volver a la escuela con nuestros estudiantes, que nos hace mucha falta. Pero ese volver al colegio implica realmente generar unas condiciones reales que nos permitan ir allá a la institución defendiendo la vida de nuestros estudiantes y de los docentes, administrativos y de toda la comunidad. Y en lo rural es muchísimo más fuerte esto, ¿sí? Si se pide volver a los colegios en la zona rural, es fundamental generar unas condiciones reales. Por ejemplo, en la zona donde nosotros estamos, nosotros no tenemos acueducto, a nosotros nos llega un tanque de agua, entonces para lavar las manos. Entonces es importante que se generen unos diálogos para que logremos garantizar volver nuevamente a los colegios. Y con esto pues cierro, agradezco mucho estos espacios que son fundamentales para pensarnos nuestros territorios y la educación en Bogotá y en Colombia. Entonces, muchísimas gracias, igualmente unas felices fiestas y que el próximo año, pues, que es un año también, sigue siendo un año duro, sigamos con la apuesta de construir una escuela abierta a las comunidades. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo, de parte de Santel Radio y Televisión, agradezco a doña Patricia, a doña Angélica Yasmín, yo le digo, ya aprendí el segundo nombre, al profesor Juan Carlos, a la doctora edilesa Jenny Alexandra, que ha sido el alma de este programa, al doctor Ortúa. Feliz año, feliz Navidad, y nos vemos en enero. Empezamos nuevamente estos programas en este periodo que vamos a pasar repeticiones de los mejores programas de los debates que hemos tenido de aquí a la segunda semana de enero, y los esperamos. Y a Yasmín que vuelva, que no se va a quedar por allá, que aquí en Colombia la necesitamos, que el Estoy doctor... con ganas de volver.
Que el doctor Hurtado... Para que abramos el diálogo sobre la ruralidad. Sí, señora. Entonces aquí nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Buena... Adiós. Gracias. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.